Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Web, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que también nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 9 de mayo del año 2024. En materia internacional, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, publicó la noche de ayer miércoles el tarjetón oficial para los comicios presidenciales del 28 de julio, que muestra las posiciones que ocuparán tanto los partidos políticos como sus candidatos en las máquinas de votación. Originalmente 13 candidatos se habían postulado para la contienda presidencial. Sin embargo, después de algunas modificaciones y reemplazos en las nominaciones, el número se redujo a 10 contendientes, todos hombres. En los detalles del tarjetón se destaca la posición central de la segunda fila, asignada a la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que presenta a Edmundo González Urrutia como candidato de la principal coalición opositora, respaldado igualmente por Un Nuevo Tiempo, UNT, y el Movimiento por Venezuela, MPV. Las agrupaciones que forman el Gran Polo Patriótico, GPP, en apoyo al régimen chavista, se ubican en la parte superior izquierda. Aquí el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, mantiene su tradicional posición en los tarjetones electorales, ubicándose arriba y a la izquierda. Con la publicación del tarjetón por parte del Consejo Nacional Electoral, se pueden dividir a los aspirantes dentro de tres grandes categorías: el candidato de la dictadura, el opositor y los, entre comillas, opositores que le hacen el juego al régimen chavista. La boleta ya no puede ser modificada y cualquier cambio que se realice en la previa a la fecha no se verá reflejado el día de la elección. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral, pero en esta ocasión de Colombia, estudiará una ponencia de 2 magistrados que recomienda formular cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña, decisión que el mandatario calificó como el inicio de un golpe de Estado. La ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada, excongresista del partido derechista Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, exsecretario general del CNE, también pide formular cargos contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y que fue gerente de la campaña de Petro en el año 2022. El documento será discutido por los 9 magistrados del CNE en una sesión de sala plena, en la que decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso, para lo que necesitan los votos de al menos 6 magistrados, o si por el contrario lo archivan. La decisión del CNE irritó a Petro, que en un discurso incendiario en Cartagena de Indias llamó a un levantamiento popular en su defensa porque considera que se ha roto el orden constitucional. Millones de colombianos tienen que salir a las calles. Los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, a rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país, expresó Petro. ¿Por qué 2 entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente? Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia, afirmó el mandatario. Sin embargo, el exmagistrado del CNE, Alfonso Portela, explicó a Noticias Caracol que en el caso del presidente le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tramitar todo lo relacionado con la eventual responsabilidad del mandatario frente a la financiación de la campaña. Pero el alcance del Consejo Nacional Electoral llega únicamente a la parte de instrucción e investigación. Quiere decir que será la comisión la que deba seguir adelantando todo lo relacionado con la eventual responsabilidad del presidente, agregó Portela. El CNE rechazó las declaraciones del mandatario, que considera que ponen en riesgo a sus magistrados. Las graves declaraciones contra los miembros de esta corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales, señaló el Consejo Nacional Electoral en un comunicado. Y por último, el embajador de Israel ante la ONU rechazó hoy jueves la amenaza del presidente estadounidense Joe Biden
de frenar ciertos suministros de armas a su país si invade la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Es una declaración difícil y muy decepcionante de parte de un presidente al que hemos estado agradecidos desde el comienzo de la guerra, dijo Gilad Erdan a la radioemisora pública de su país en lo que es la primera reacción oficial de Israel. Está bastante claro que cualquier presión sobre Israel, cualquier restricción que se le imponga, incluso de aliados cercanos preocupados por nuestros intereses, es interpretada por nuestros enemigos y les da esperanza, agregó. Si se impide a Israel entrar en una zona tan importante como el centro de Rafah, donde hay miles de terroristas, rehenes y dirigentes de Hamas, ¿cómo se supone que se va a lograr el objetivo de aniquilar al grupo terrorista palestino?, se preguntó el embajador israelí. Al final, el Estado de Israel hará lo que crea que deba hacer por la seguridad de sus ciudadanos, insistió. El presidente Biden fijó por primera vez ayer miércoles las condiciones para la entrega de armas a Israel por parte de Estados Unidos, aliado histórico y su primer apoyo militar. Si los soldados israelíes entran en Rafah, no suministraré las armas que siempre se han usado contra las ciudades, dijo en una entrevista con el canal CNN. Así que eso es lo que está sucediendo en parte del mundo, Flor. En el plano nacional hay varias cosas importantes que han pasado. Ayer fue un día... Por otra parte, hay que analizar en el plano local las cosas que están sucediendo. Es que hay que darle seguimiento a las irregularidades, dicen algunos, escaramuzas, dicen otros, reclamos que se están sucediendo en algunas muy contadas juntas circuitales de escrutinio con lo que tiene que ver con la postulación de candidatos a diputados. Por ejemplo, en la junta del 8-3, anoche se postuló a 2 de los diputados que estaban en Veremos. La diputada, bueno, Walkiria Chandler no está en Veremos, fue postulada, y José Pérez Barboni, quien ha estado aquí en Cuarto Poder, fue postulado ayer más o menos a las 11 y pico de la noche. En San Miguelito, sorpresivamente la diputada, o yo no sé si decirle nuevamente, repito, exdiputada, aspirante a diputada, Zulay Rodríguez. Bueno, todavía es diputada hasta el 1 de julio. Quedó fuera de la carrera porque a medida que iban llegando las actas y se iban escrutando las actas, varió el número, como suele suceder, de lo que corresponde al cociente, al medio cociente y al residuo, y ella quedó por fuera, y la curul que primeramente estaba, según el TER, en poder de ella, se le atribuyó a un candidato del partido Realizando Metas. Entonces, aquí tenemos la gráfica de los resultados. Son 7 curules. Circuito 8-2, 7 curules. Eduardo Gaitán, el más votado a nivel nacional. Luis Duque, Alexandra Alebrenes, Luis Eduardo Camacho, el amigo fiel. Estos 4 salieron por cociente. Y entonces entran los medio cocientes: Raúl Pineda, la profesora Yarelis Rodríguez, y el que se coló por libre postulación, y el que se coló a última hora por el partido Realizando Metas, Omar Ortega, que dejó por fuera a la Zulay Rodríguez, diputada o exdiputada Zulay Rodríguez. Bueno. Víctima del propio sistema que ellos apoyaron. Sí, bueno. Y que los apoyó a ellos. Yo creo que ella cometió varios errores estratégicos para hacer análisis político. Primero, aspirar a 3 cargos por diferentes banderas. Ella aspiró a la presidencia de la República por libre postulación sin haber renunciado a su partido PRD. Aspiró a la alcaldía de San Miguelito por Realizando Metas, que es un partido opositor en el papel al PRD. Y aspiró a la diputación también por la libre postulación sin renunciar al PRD, donde ella ocupa una curul actualmente en la Asamblea, a la que renunció, dicho sea de paso, que no se ha tramitado la renuncia, pero renunció por el partido PRD. Entonces eso confunde al electorado, y en esta ola masiva de cambios, este tsunami que se produjo de manos del 48% del padrón electoral, que son los jóvenes menores de 40 años, entre 40 y 18 años, pues ella fue también arrastrada por el tsunami. Yo no creo que fue, obviamente no me pareció correcto ni que estuviera postulada a 3 cargos, ni que estuviera postulada por 3 banderas en cada uno de esos diferentes cargos. Yo no creo que eso fue el error estratégico. Yo pienso que son errores de la democracia, que el sistema permite,
pero no creo que fue por eso que no quedó, porque en ese caso tampoco hubieran quedado otros candidatos que hicieron exactamente lo mismo. Pienso que se le pasó la factura, pienso que en este momento, ahora sí vamos a querer verla insultar a Raimundo y todo el mundo sin pruebas, ofender, insultar, calumniar, injuriar y de todo. Ahora sí, porque ahora sí va a estar en las mismas condiciones de las personas que ya no podrá hacerlo, amparada bajo la impunidad en su curul, a pesar de que yo discrepo de que esos arrebatos en el periodo de incidencias estén amparados por el blindaje de la Constitución, porque eso no son votos ni opiniones, esos son insultos. sí. Y no deberían estar amparados. No deberían, pero lo están. Pero bueno, ya Lo ciertamente al no ejercer la diputación, pues queda, como dice Flor, como el común de los mortales, y seguramente se espera, vamos a ver, sí, que modere el nivel de sus ataques. Ahora sí políticos. se acabó la desigualdad. Bueno. Lo cual me parece muy bien. Me parece que es un gran logro para la democracia lo que sucedió en ese circuito ayer. En otros temas, ayer murió Ramón Fonseca Mora. Sí. Malo bien, y su historia en este país. Paz a su alma, sí. Y su historia fue un laureado escritor, fue un dirigente político. Recordemos que era el presidente del Partido Panameñista a inicios de la administración de Juan Carlos Varela. Escritor, además. Fue consejero, sí, ya dije, laureado escritor. Ah, no te había escuchado. Además, consejero presidencial. En el gobierno de Ricardo Martinelli, con quien salió de guerra. Luego tuvo una disputa con el presidente Varela a raíz del caso de Panama Papers, en donde la primera víctima de ese caso fue su oficina de abogados, Mossack Fonseca, fundada por él y por el señor Jürgen Mossack. Y estuvo delicado de salud los últimos 3 meses, según entiendo, Flor, y finalmente pues entregó su alma al Creador la noche de anoche. Así que paz a su tumba y solidaridad cristiana con sus deudos. Así es, así es. Bueno, eso en otras materias. También tenemos información de que ayer se vieron Tito Afú con Rómulo Rux en una cafetería en Costa del Este. Y imagínate que llegó Tito Afú de primero, como a los 20 minutos llegó Rómulo Rux, se estuvieron hablando media hora, se despidieron de manera cordial y luego Afú llamó por teléfono a alguien y le dijo, está jodiendo y no tiene ningún diputado, ninguno. Así que bueno, por aquí tenemos una fotito que le vamos a mandar al productor para que ilustre la información. Oye, y ya a propósito de información de esa que circula en la vereda Tropical. Ya lo tiene el señor. Para bautizarlo de alguna manera, me contaron que la otra noche en cercanías de la Embajada de Nicaragua en la Alameda se escuchaba una gritería de mucho cuidado, que incluso los vecinos estaban alarmados. Por testigos que estaban en los alrededores, dentro de la embajada se encontraban el amigo fiel. Que por cierto se fue ayer temprano de la proclamación, curiosamente. Zulay Rodríguez y por supuesto el asilado. Pero dice que los gritos llegaban a varios metros o decenas de metros a la redonda. ¿Qué estarían conversando, discutiendo o vociferando? Ya eso es otro tema. Pero bueno, como dato curioso es. Ese es un área residencial, Flor. Entonces ahí, bueno, ahí las casas... ahí vemos en una cafetería tomando café a Rómulo Rux con Tito Afú. Apenas se fue Rómulo Rux, que fue que llegó, o sea, estuvieron media hora conversando y cuando se fue Rómulo quedó, Tito Afú hizo una llamada y dijo así, eso no mide ni lo que tienen cerca, es increíble. Pero obviamente hay un tema de un intento por parte de Rómulo Rux de controlar la bancada de los pocos diputados que tienen, creo que son 8. 8. Bueno, y... Pero es lo normal, ¿no? Pareciera como que no le van a dar play los diputados, o por lo menos eso es lo que dice Tito Afú, que no es cualquier diputado en esa bancada. Habrá que ver cómo se desenvuelve la conformación de las nuevas mayorías en la Asamblea, porque recordemos que ninguna bancada tiene mayoría. La minoría mayoritaria es la de Vamos.
Y luego viene la de realizando metas, que ayer sumó uno más, Sí. ahora son 14. Y luego está la del PRD. Y luego viene entonces los Cambio Democrático y Panameñista, cada uno con 8. Luego viene Moca, que hasta ahora tiene 3. Ricardo Lombana acaba de decir en el noticiero que van a pelear por la cuarta, que es la de Carles en Penonomé. Luego viene el Partido Popular con 2. Y ya. Ah, bueno, y está Betzeray, Molirena con 1 y Betzeray Richards, que es por libre postulación, que lo más natural es que se una a la bancada de Vamos, pero hay que esperar los La política no es muy natural, pero hay que esperar a ver. Sí, hay que esperar los movimientos. Hay que esperar. Y hay otra denuncia que nos hacen llegar, y es de la gente que estuvo trabajando con la campaña del PRD el domingo. Hay personas que manejaron activistas en los centros de votación. La campaña les había prometido $80 a cada uno, no le pagaron a la gente al parecer, y ahora hay amenazas incluso de muerte contra los coordinadores, pero los coordinadores estaban respondiendo a la campaña, y denuncian que al comunicarse con la campaña les dijeron que el miércoles, o sea, ayer, honrarían los pagos, y ya el martes no le contestaron más nunca. Y ha hablado de los coordinadores a nivel nacional y parece que es algo que está sucediendo a nivel nacional. Entonces, bueno, están en esa pelea. Vamos a ver si viene alguna gente, alguno de estos coordinadores a hablar, porque están confundidos y están en peligro. Obviamente la gente quiere cobrar sus $80 y piden respuesta a quienes los contactaron a ellos, que son los coordinadores. Así que ese es un tema delicado. En el que era 8, que quedó Barboni, 8-3. Barboni, el 8-3. Circuito 8-3. Ya fue proclamado anoche también. Eso va como aclarando un poco el panorama. Todavía falta el 8-4 por definirse, que es clave. Debe definirse hoy. Debe definirse. Es una locura que todavía, o sea, ya pasaron más de 3 días. 3 días y medio. Estamos en el cuarto día después de la todavía en el 8-4, que es aquí al lado. Un circuito urbano. No hay justificación para eso. Es demasiado tiempo y demasiada incertidumbre, y demasiado también lo que se juega aquí, porque esa es la curul que está peleando el que ha terminado siendo suplente de Ricardo Martinelli. Igual que Mulino es el vicepresidente de Ricardo Martinelli en esa nómina y ha quedado como presidente, en las diputaciones, en las curules, Alejandro Pérez era el suplente de Ricardo Martinelli y ha quedado siendo el principal, y es la que están luchando ellos contra Grace Hernández. Lo que pasa es que ahí hay otros candidatos también y faltan, ya yo no sé en este momento cuántas mesas para escrutar, porque faltaban 19 ayer. No sé hoy con cuántas amanecemos, pero no tendríamos que estar amaneciendo con esto. O sea, el lunes o martes ha debido estar definido a más tardar. Ya estamos a jueves. Sí, ciertamente haya habido una demora inexplicable, porque ya digo, se entiende que hay a veces inconsistencias en las actas, etcétera. Entonces eso lo tiene que manejar la Junta de Escrutinio. La Junta de Escrutinio, recordemos, son todos ciudadanos. Ahí no hay funcionarios del Tribunal Electoral, son ciudadanos que hacen parte de esos cuerpos electorales, de esas corporaciones electorales, y ahí hay representantes de cada uno de los candidatos o partidos. Entonces, pero ciertamente parece que el tiempo ha sido suficiente para poder decantar todas las inconsistencias que se suelen presentar en actas, que malas sumas, que el número de votos no coincide con el total, etcétera. Vi que había ayer reclamos en ese sentido, pero reclamos que estaban siendo desestimados porque lo que estaban sumando eran los votos plancha. Los votos plancha, si bien es un voto para cada diputado, no se suman individualmente, sino por la lista completa. Por el total de la lista, exactamente. Pero no individualmente. Sí, pero entonces, al totalizar me refiero. O sea, si hay una lista de 5 y cada uno sacó 20.000, no son 100.000 votos, son 20.000 votos. Entonces, sí, ahí no habría diferencia. Así es.
en teoría. Entonces, Igual tiene que contarlos. Tienen que contarlos, pero bueno. Se espera que hoy se hagan las proclamaciones finales en todos los circuitos. Después estarán algunas de ellas sujetas a impugnación, como suele suceder en todos los torneos electorales. Y esas impugnaciones son dirimidas por las instancias correspondientes del Tribunal Electoral, que es el que finalmente entrega los resultados y las decisiones de esas impugnaciones. Así es. Bueno. En la Ciudad de la Salud hay otra denuncia importante, y es que el aparato, el robot de cirugías, tiene una advertencia, y aquí se compró en Panamá desde el año 2022 y le crearon ficha técnica como si fuera un equipo aprobado. Quedan 11 mesas por escrutar en el circuito 8-4. Ayer eran 19, pero a ese ritmo han avanzado, vayamos hasta mañana. No hay explicación para que todavía queden 11 mesas por escrutar. Bueno, pero lo que estoy diciendo también es importante, y se creó una ficha de un equipo experimental como si hubiera estado aprobado. Y ya hay varios reportes y advertencias. Hasta la empresa generó alertas del equipo, y en Panamá se sigue sin reportar ni reclamar absolutamente nada. Eso está online, o sea que lo puede buscar quien quiera, y hay una advertencia, y aquí se compró desde el año 2022 y se le ha creado una ficha técnica como si hubiera sido equipo aprobado cuando era equipo experimental. Y están los médicos de la Ciudad de la Salud alarmados con ese tema, y la administración de la Ciudad de la Salud todavía no ha hecho ese reporte. Eso es importante. Pero bueno, vámonos a un cambio, Guido, y volvemos con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, estamos de regreso con Cuarto Poder y ahora nos acompaña Lilia Mendoza. Lilia Mendoza es miembro, como puede verse, del movimiento Otro Camino, MOCA, que apoyó en la campaña reciente la aspiración presidencial de Ricardo Lombana, y que tenía también diferentes candidatos para otros cargos de elección popular participando. Y viene a hacer una denuncia sobre ciertas irregularidades que se han presentado particularmente en el corregimiento de San Felipe, más allá de lo que ya se había denunciado aquí por parte de residentes, el licenciado Octavio del Moral, etcétera, de que había un padrón electoral inflado, donde cerca de 900 residentes que hay en Real. Una persona que también fue la primera en acercarme a la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo para hacer un llamado a la comunidad a que respaldaran ese reclamo que era necesario para que tuviéramos unos ¿En qué consiste esa denuncia? Para recordar a la ciudadanía, es que había más votantes que censados. El censo de población y vivienda reveló que los residentes del corregimiento son 692 habilitados para votar, es decir, panameños de 18 años y más. Y los resultados de las elecciones, por supuesto, son muy distintos. Revela que mucha más gente viene a votar. Eso ya es sabido. Era un hecho sabido, pero era necesario. ¿Cuántos eran los votantes registrados y cuántos eran los censados? Nosotros teníamos un padrón electoral final de 3.780 y tantas personas. Inicialmente eran 3.900. La Fiscalía Electoral, a partir de nuestros reclamos, hizo una serie de diligencias en el corregimiento donde pasaban de casa en casa preguntando e identificando personas si vivían ahí, personas que habían dado las direcciones de los hogares de los residentes. Estas personas fueron algunas condenadas, solamente 54 de ellas, y la Fiscalía Electoral, en preparación para las elecciones donde yo fui candidata a representante de San Felipe, nos brindó esa lista, y nuestros representantes de mesa estuvieron al tanto de ello para poder verificar si esas personas se acercaban a votar, y en efecto se acercaron a votar, se identificaron, y aquí es donde viene la gran anomalía. Cuando se les avisa al presidente de mesa que está esa persona en esta lista que ha sido condenada, se aportan los documentos, no se anota la incidencia en el acta y no se hace nada al respecto, tampoco se le comunica al delegado o al representante. ¿Cuál fue la respuesta del Tribunal Electoral? Absolutamente nada. Ni los delegados ni los representantes de la Fiscalía Electoral hicieron al respecto nada. ¿Y mira, por qué no lo denunciaron el mismo domingo durante la jornada electoral? Estuvimos bajo fuego
prácticamente en las horas de la madrugada hubo un recuento y recuento y recuento de los votos de diputado que nos dejó trabajando en horas de la madrugada a una elección tan pequeña, porque el corregimiento es pequeño, indistintamente de las personas que vinieron a votar en buses, es muy pequeño el número, pero hubo recuentos de los votos de diputado que nos llevó prácticamente a recibir el último acta a las 7 de la mañana. Aquí tengo los datos. El padrón electoral del corregimiento de San Felipe son 3.797. Eso. Votaron 2.581 votos válidos. Votos en blanco 44, votos nulos 41, para un total de 2.666. No se explica de dónde salieron estas personas, pero aquí pueden ver las imágenes, cómo van llegando los autobuses, algunos identificados con las banderas de sus partidos. Y eso fue desde muy temprano en la madrugada. Y aquí, de esos buses vinieron tanto de los partidos tradicionales como de otro aspirante también a candidato a representante. Entre los dos primeros puestos en número de votos recibidos válidos, no se explica cómo obtuvieron tantos votos. ¿Y tú de qué lugar quedaste? Yo quedé de tercera, con una cantidad de votos baja, 236, pero representativo de la campaña que se hizo local. No hice una campaña en Panamá Oeste porque no residimos en Panamá Oeste y el padrón electoral sigue siendo de San Felipe. Y aquí quiero interrumpirte, Flor, porque, mira, el año pasado, Dilio Arcia, fiscal general electoral, hizo el señalamiento, la recomendación al Tribunal Electoral de que debía suspender las elecciones en el corregimiento de San Felipe. Y aquí quiero citar al doctor Arcia, que lo dijo claramente, que ni siquiera se puede dar certeza real de las cifras de electores que legalmente residen en el lugar. El Tribunal Electoral, si algo ha demostrado en estas elecciones, es un completo abandono de las responsabilidades de velar por un sufragio honesto, no brindando la suficiente cobertura en un corregimiento abatido por la cantidad de problemas y la sospecha de ese padrón electoral abultado. Y aún así solamente asignó delegados en pequeño número y de la Fiscalía Electoral teníamos 2 personas que se iban trasladando a pie de un centro de votación al otro. Se negaron a registrar las incidencias, se permitió que firmaran, que votaran esas personas. Y no hubo absolutamente ninguna acción posterior a ello. Y lo señalamos. Los representantes de la Fiscalía Electoral se trasladaban a pie. Así que había apagones de cobertura en los centros de votación y tarde en la noche, estamos hablando de la madrugada, 3, 4 de la madrugada, no había allí nadie para poner la queja, para señalar algo. ¿Y el candidato a presidente que apoyaba a Ricardo Lombana te ha apoyado en esta denuncia? Claro que sí, nosotros somos un cuerpo unido. De hecho, yo personalmente he apoyado y he estado en Atlapa, he estado apoyando también, haciendo el departamento de forense documental para identificar las actas con Grace. Eso es en el 8-4, pero mi pregunta es, ¿ellos han hecho lo mismo contigo en San Felipe? Claro que sí, estamos trabajando en eso lentamente, pero lo estamos haciendo. Ahora, he demorado en hacer esta denuncia porque quería tener los documentos, ahí están los nombres de las personas condenadas. Y que se presentaron, y quiero saber exactamente si el Tribunal Electoral... ¿Esta lista quién la hizo? Esta lista la hizo la Fiscalía General Electoral puse una petición de información donde nos brindaron esto, a mí y a mí, y a la doctora Ana Matilde Gómez, que también estaba interesada en esa información. Y en este corregimiento ganó nuevamente Mario Kennedy, que Correcto. tiene como 200.000 años ahí. Correcto. Entonces, ¿cuántos periodos tiene él ahí? Como 5. Ya tenía 5 periodos y va por 5 Este es más. sexto. 30 años en total sería con este representante que... Claro, ahí el pecado original del Tribunal Electoral es que, a pesar de las advertencias tempranas de que el padrón electoral estaba inflado por gente que no reside en el corregimiento de San Felipe, que residen incluso del otro lado del Puente de las Américas, correcto, ¿verdad? Porque hubo una mudanza de personas que antes habitaban en San Felipe, se fueron a vivir a otras áreas en proyectos, incluso algunos promovidos por el gobierno. Correcto. Entonces tenían que cambiar de residencia, Total. porque de lo contrario alteran la voluntad popular del corregimiento de San Felipe. A pesar de esas advertencias tempranas que se hicieron, no se tomaron las previsiones del caso. Ninguna. No se suspendieron las elecciones para hacer un censo electoral correcto, Llegaron a adecuado, hacer el censo. y entonces el resultado es que hay un manto de dudas sobre
las elecciones en el corregimiento Correcto, de los San Felipe. los candidatos que tienen la mayor cantidad de votos, entre ellos suman 2.000 votos. Y recurrieron a esas prácticas de los partidos tradicionales de cruzar buses, en las toldas de información que deben ser típicamente de información para orientar a sus simpatizantes hacia qué mesa de votación les correspondía, había un rejuego y demás, al punto que nosotros, mi campaña en San Felipe, optó la noche anterior por no poner las toldas de información afuera de los recintos, aparte de que hay la consideración de si es permitido o no por la normativa del conjunto monumental histórico del casco antiguo, si se puede poner siquiera esas toldas. Tenemos una estructura reducidísima que data del periodo colonial. No queríamos participar en ese rejuego de toldas de información, porque allí precisamente era la primera ventanilla de acceso del auto rápido, le digo yo, de la compra de votos. Y hubo eso, varios vecinos me lo señalaron, me llamaban preocupados. ¿Qué pasó con el apoyo de los vecinos a tu candidatura, que parecía ser más fuerte de lo que se vio reflejado en los resultados? No tengo idea qué pasó allí. Ciertamente muchas personas que dijeron que iban a apoyar no lo hicieron. Yo puedo entender, es un electorado sumamente vulnerable a la compra por su vulnerabilidad social, ¿no? Ellos están en unas condiciones de desarrollo pobrísimas y es muy probable que hayan sucumbido a la compra de votos. Indistintamente de eso, aquí el fondo del asunto, Flor, es el siguiente. Aún como candidata perdiendo, voy a seguir siendo oposición en mi corregimiento, voy a seguir señalando esto y yo quiero pedirle a la ciudadanía que apoyen todos los reclamos de todos los corregimientos que están en esta misma situación, porque el Tribunal Electoral no está cumpliendo con su labor. Y lo voy a decir aquí porque ya es hora que se diga. Uno de los 3 magistrados del Tribunal Electoral es residente del corregimiento de San Felipe y de vieja data, así que sabe muy bien exactamente cuál es el problema que tenemos y se niegan a hacerlo. La depuración del padrón electoral tiene una fecha de, esto no se ha atendido desde 1982. ¿Cómo podemos seguir permitiendo eso? Y sabiendo que había ese riesgo, no tomaron las medidas necesarias de número, de presencia y de documentación y preparación de sus representantes, de su presidente de mesa para que atendieran esto. En el Tribunal Electoral la excusa de esto o la justificación para no atender esto fue la falta de tiempo. Correcto, que faltaba tiempo. Nosotros somos un corregimiento de 12 calles que se recorre de un lado al otro en 15 minutos y que tiene muy pocos inmuebles habitados en gran número. Así que ahora, no hay excusa válida para ver eso. La denuncia de los 50 y cuántos fueron que votaron que estaban condenados. 54. 54. Es importante, pero yo creo que más grave es el padrón absolutamente inflado. Correcto. ¿No? Porque el padrón absolutamente inflado, si son 690 y cuántos residentes. Somos 1.200 residentes, aproximadamente de ellos 692, 18 años. Correcto, del padrón. ¿Cuántos votos obtuvo Mario Kennedy? 1.329, bueno, según el TER. 1.329, Abelardo Muñoz 699, Lilia Mendoza 236. En ese orden quedaron. Pero digo que lo grave, sí, lo de los 54 condenados es grave, porque fueron condenados precisamente por fraude al lugar de residencia o tener una residencia de manera fraudulenta, ¿no? Eso es lo que fueron procesados, claro, que todavía están bajo investigación. Por eso, pero es que aparte de esos 54 hay realmente más de 3.000 que están en esa situación, porque el padrón es 3.797, hay 692 residentes, hay más de 3.000 en esa situación. Correcto. Y esos son los que definen la elección. Curiosamente, fíjate de Flor lo que pasa, que a nivel nacional la participación electoral fue 77%. En San Felipe fue de solo 70.21%. Imagínate tú. Entonces, porque claro, es que la gente que está en el padrón no reside ahí. Entonces habrá los que llevan, pero hay otros que simplemente no les interesa ir porque ya no viven ahí. No viven ahí. Así es. Por supuesto no van o no se pudieron transitar. Entonces eso urge que el Tribunal Electoral desde hoy comience el proceso de depuración. Correcto, de ese padrón y eso es lo que electoral. yo quiero venir a recalcar y quiero que todos los ciudadanos tomen nota y reclamen también por las incidencias, todos los incidentes que vimos a lo largo de las elecciones, desde los marcadores, por ejemplo en San Felipe, cuando yo llegué a votar a las 8 de la mañana, levanté la mano y me dirigí
a los representantes de mesa y al presidente de la mesa que se transparentaba, es decir, se transfería la tinta. Sí, eso hubo denuncias de eso. Claro, y eso violaba el secreto del voto, que se viera fuera la marcación ¿Y de la qué te papeleta. dijeron? Todo el mundo estuvo de acuerdo, el presidente de la mesa distribuyó bolígrafos comunes y corrientes para que en esa mesa donde yo voté se reemplazara. Entonces, todo depende de los ciudadanos. Ustedes, los ciudadanos, como yo, como muchos más, tenemos que levantar nuestra voz y defender nuestra participación política, nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes. Claro. Ese derecho nos está siendo vulnerado en San Felipe una y otra vez, con el beneplácito del Tribunal Electoral que se da de manos caídas y desaparece técnicamente después de unas elecciones y se activa unos 2 años antes del proceso, del siguiente proceso electoral. Así que aquí no hay excusa, la situación de abandono de los mismos residentes de San Felipe, la pobreza extrema en la que están sumidos, su crisis de vivienda, todo tiene una razón y esa razón es que no estamos pudiendo elegir a nuestros gobernantes. Hice una campaña limpia y digna del casco antiguo, la conduje dentro de los límites del corregimiento y en las áreas circundantes, San Felipe, Chorrillo. Eso fue lo más que yo me extendí. Muy bien. Jamás crucé el puente, pero definitivamente que entre los dos candidatos que tienen la mayor cantidad de votos, hay una anomalía. Bueno. Porque sí utilizaron y recurrieron a ese tipo de tácticas para sumar votos. Muchas gracias, Lilia. Gracias a ustedes. Y tomen nota del mensaje de Lilia. Sí, claro que el Tribunal Electoral tiene que corregir cosas, pero los ciudadanos, cuando ven una irregularidad, pueden corregirla inmediatamente denunciándola como hizo ella en su mesa con los marcadores. Nos vamos a un cambio. Antes de eso, nos llega información de la entrevista que ha dado el presidente electo José Raúl Mulino. Dice 2 cosas muy importantes sobre la mina. Dice que la va a reabrir para cerrarla, que no se va a usar el contrato para modelos futuros y que antes de renegociar qué van a hacer con la mina tendría que cesar todas las demandas de arbitraje activas. Bueno. Eso por un lado. Y por el otro dijo que sus 2 prioridades principales a llegar van a ser agua y empleo. Y el seguro social. Dijo que las 2 primeras eran agua y empleo, pero también habló del seguro social. Bueno. Vamos a un cambio y ya volvemos. Bueno, estamos de regreso con Cuarto Poder y nos acompaña ahora Ahmed Rojas Lamela. Placer estar aquí. Representante electo que del corregimiento Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito. Mera poetisa panameña. De la coalición Vamos. Bienvenido, representante electo. Gracias, muchísimas gracias. Cuéntenos su experiencia a lo largo de la campaña y sus planes que va a ejecutar a partir del 1 de julio como representante de ese importante corregimiento del distrito de San Miguelito. Claro que sí. Buen día, amigos televidentes, Flor, Guido. Un placer estar aquí. Pues fue retadora, bastante retadora. Sin embargo, se cumplió el objetivo y de manera contundente por el favor que nos hacen los vecinos y la confianza que nos dan, la esperanza de tener un mejor Amelia Denis y un mejor San Miguelito. Y los planes, pues, basados en transparencia, participación ciudadana y trabajando de la mano de nuestra alcaldesa, Irma Hernández, y los otros ediles, pues buscamos transformar cada rincón de nuestra Amelia Denis de Icaza. Son 3 pilares fundamentales que pegaron un poco más al hacer estadísticas, al investigar, al conversar. ¿Tú ibas con Vamos? Sí, así es, la coalición Vamos por Panamá. Y es recuperación de espacio público. En primera instancia es disposición de desechos y seguridad, que en nuestra parte entra en prevención más que todo. Bueno, y abrir las condiciones para que la Policía Nacional pueda ejecutar sus planes en conjunto con la autoridad y con la ciudadanía, que es muy importante. ¿En este momento no sucede así lo de la policía? Muy poco. Ellos intentan hacer mucho. De hecho, en su momento conversábamos con un miembro experto de seguridad y nos comentaba sorpresivamente que en medio de la pandemia renunció mucho personal. Imagino que entre salud mental, el exceso de trabajo, no aguantaban el tren, como quien dice, ¿no? Y han quedado con poco personal. Aparte que, bueno, nuestras autoridades aparentemente no prestan
las condiciones para que nuestros ciudadanos estén seguros, o por lo menos más seguros de los que estamos. Buscamos enlazar con esas autoridades y también con la ciudadanía para construir una mejor comunidad. ¿Cómo son los índices de delincuencia en ese corregimiento? Es bastante interesante, a pesar de que no tiene el título del corregimiento más peligroso del país, que también está en San Miguelito, como es Belisario Frías, y segundo lugar Arnulfo Arias, sí se dan ciertos focos de violencia. Entonces, sea como sea, buscamos es prevención desde los gobiernos locales y represión, aunque no nos gusta, pero toca, porque ya hay bandas armadas y tocará a la Policía Nacional hacer su labor. Ahmed, aquí estoy viendo en la información del TER, que recibió un mandato sumamente claro en el corregimiento, obtuvo 8.509 votos, que representan el 44.25%. Y su más cercano contendiente obtuvo apenas el 12.89%, que es Javier Gonel, de Realizando Metas y Alianzas, con 2.479. Y el actual representante, más abajo aún, 2.060 votos. Es decir, usted tiene una responsabilidad Grandísima. no solo por ocupar el cargo, sino por haber recibido ese respaldo bastante claro, ¿no? Sí, así nos propusimos. Tuve la oportunidad de participar en el 2019. Yo quedé en segundo lugar, un honroso segundo lugar, le digo yo, porque era nuestra primera vez como independientes. ¿Cuántos años tienes? 36 años. Y caminábamos, Juan Diego Vázquez y yo, en nuestra inexperiencia, pues obtuvimos mucha experiencia y bueno, habíamos abierto un camino y dijimos, tiene que ser de manera contundente porque por la amenaza que representábamos en la elección y representamos en la política nacional, pudiesen pasar cualquier cosa. ¿Y Pero en este fue quinquenio contundente. qué hiciste? Porque habías perdido en el 2019. ¿Qué hiciste entre 2019 y 2024? En materia política, Sí. trabajé junto a organizaciones, trabajaba junto a vecinos, no teníamos el cargo, así que ojalá, no teníamos el cargo, así que no podíamos hacer más de 4 o 5 cosas, pero sí hacíamos, como decimos nosotros, construir comunidad en actividades deportivas, en actividades sociales, con nuestros ancianos de la tercera edad, que tenemos una bonita casa de la tercera edad en Pan de Azúcar. Nos mantuvimos activos a pesar de que no ostentábamos el cargo, que ahora, gracias a Dios, ya los 8.509 vecinos nos dieron la labor. ¿Quedaste de primer puesto con cuántos votos? 8.509. Ganó en todos los centros, de votación ganó. Sí, Sí. sorpresivamente, eso Sí. era algo que no nos esperábamos, pero bueno, llegó. En todos los centros de votación solo perdimos 2 mesas, pero sí, en los 8 centros de votación. Gracias, vecinos. ¿Será también el voto plancha lo que los ayudó a ganar? ¿Qué tanto se lo atribuyes a eso? Sin duda alguna, las condiciones se prestaron. El hastío de los partidos, de los malos líderes de los partidos políticos, la búsqueda de la esperanza en cuanto a nuevos políticos jóvenes, la oferta electoral, el trabajo también, sin duda alguna, que ha hecho Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva y algunos diputados más dentro de la Asamblea, hizo una revolución, aparte de las protestas de la mina, hay que darle crédito también, salimos muchos a protestar porque nos merecemos un mejor país. Fueron muchas condiciones que se prestaron y el trabajo que La nosotros expectativa es hicimos, altísima. monumental, la expectativa es monumental y el reto también es monumental. ¿Cuáles son exactamente las 3 principales prioridades que tienes en este momento o qué es lo que peor se estaba haciendo que toca corregir? Claro que sí. Creo que lo pude compartir en principio, pero es Sí. limpiar nuestro corregimiento y por tanto el distrito. Porque entiéndase, el representante no tiene la potestad solito, él tiene que celebrar un acuerdo en el Consejo Municipal con el alcalde y con los otros representantes. Entonces es una responsabilidad compartida, ¿no? Limpiar el corregimiento y mantenerlo limpio y sano. Recuperar nuestros espacios públicos para trabajar en seguridad para nuestra ciudadanía. Parques, veredas, calles, bucacalles, canchas deportivas y darle vida a esas áreas. No solo es tener la estructura, sino tener programas y técnicos bien pagados y responsables de tener un programa. Y sin duda alguna seguridad. Ahmed, uno de los cuestionamientos que han hecho aquí diferentes personalidades que han pasado por este programa a lo largo de toda la campaña, e incluso antes de ella, es que con los fondos de la descentralización, de la formal, no voy a hablar de la descentralización paralela, las comunidades no parecen percibir esas inversiones, pero sí ven, porque es notorio,
la manera en que los representantes mejoran su estándar de vida, ¿no? Entonces, al decir, Flor, que hay altísimas expectativas, una de esas es esa, que se vean los fondos de la descentralización efectivamente invertidos en las comunidades y que se deje de ver, porque si bien es cierto, realizan un trabajo importante los representantes y por eso reciben una remuneración que en algunos casos les permitirá mejorar su condición, otra cosa es el derroche ostentoso, que es lo que suele verse, ¿no? Pues es evidente, porque lo vivimos todos los días, los residentes, al menos de Amelia y Casa, y creo que puedo abogar por los de San Miguelito. No vemos tantos millones que pasan frente a nuestras caras dentro o reflejados en la comunidad. Pero a eso venimos nosotros, a decirles, hay una esperanza de hacer las cosas bien junto a la comunidad, porque sin participación ciudadana, lo que obliga a la ley de centralización, ojo vecinos, esta es una herramienta súper importante y ustedes tienen que involucrarse, tienen que participar para poder ver los proyectos realizados. Entonces, hagamos que esos millones lleguen a las necesidades y las cubran. En esa junta comunal, ¿cuánta gente trabaja? Hemos intentado investigar y es difícil saberlo, porque la data es casi inexistente. De hecho, le niegan información, inclusive a un diputado de la República como lo es Juan Diego Vázquez, y tiene que meter recursos. Y ya empezó esa transición, o sea, porque he visto, por ejemplo, en la de San Francisco, en la Junta Comunal de San Francisco, en el 8-4, todavía no hay una transición, no ha habido comunicación entre la representante electa y el representante saliente. Entiendo que están incluso sacando información y cajas de la Junta Comunal abiertamente. En la Alcaldía de Colón vimos ayer que Diógenes Galván nos dijo, por ejemplo, el alcalde electo de Colón nos dijo, el alcalde que el saliente 15 de dijo junio. que el 15 de junio vamos a empezar. Sí. Entonces, ¿cómo es el caso con Nicolás Barrios en Amelia y Casa? Acá no hemos tenido comunicación. De Él hecho, estaba corriendo también. sí, así es. Sí, Quedó en quedó de tercero. Sí, tercero. exacto. No hemos tenido mayor comunicación. De hecho, nosotros tenemos que cerrar informes, tenemos que terminar unos temas electorales, pero sobre todo entregar el informe contable. Pero esperemos que en menos de una semana, por lo menos, tengamos comunicación para saber cómo vamos a hacer esa transición y que sea lo más fluida posible. ¿Cómo quedó el balance de fuerzas en el Consejo Municipal de San Miguelito? Porque ahí la alcaldesa Eso es va clave. a requerir el apoyo del Consejo. Claro, mayoría. De hecho, hay mayoría independiente. José Domingo Espinar, Omar Torrijos, Amelia Denis de Casa, Belisario ¿Cuántos son? Porras, 9. Ajá. 9. Belisario Porras y Rufina Alfaro. 5 independientes como representantes, más la alcaldesa. Y bueno, tenemos el Molirena en Victoriano Lorenzo. Tenemos... Es el único Molirena del país. Sí, es Sheila Grajales, ¿no? Sheila Grajales, Exacto. Sí. RM con Mr. Ortega, Omar Ortega, que casualmente obtuvo una curul por residuo recientemente. sí. Y Que destronó a la diputada Zulay Rodríguez. Claro. Y queda Lolo Barzallos en Mateo Iturralde, PRD. Así que tenemos una buena mayoría y seguro los demás de partidos políticos quieren hacer una buena gestión y se unirían al plan municipal. De esos, en total, ¿cuántos son nuevos? De esos 9. 6, ¿no? Sí, me parece que... 6 o Creo 7. que 6. Sheila 6, repite. Exactamente, 6. Sí, Sheila repite. Los que repiten son los Y de el partidos PRD. políticos. Los de PRD, el de PRD repite. PRD, Molirena y RM repiten. Molirena. ¿Y quién es el de RM? Corrijo, Iván Cheribín también repite en Rufina Alfaro. O sea que son 5 nuevos y 5 4 nuevos. no nuevos. Muy bien. Bueno, habrá que esperar a ver qué sucede en ese sector. Todavía falta entonces el 8-4 por definirse algún otro. La proclamación del 8-3, que se Y esta hicieron 2 noche ayer. es la proclamación de José Raúl Mulino. Esta noche. Entiendo que a las 7 de la noche. Y lo que va a ocurrir en Peronomé creo que es que también tienen una... En Peronomé ya proclamaron y lo que está por definirse es en el proceso de impugnación. que se Impugnación, pero anunció. impugnación podría haber en Sí. cualquier lado. Sí, Así sí, que está habrá que correcto. esperar a ver qué pasa en Sobre todo en aquellos 4. lugares donde hubo controversia y hubo estrechez y hay gente inconforme por En el la 8-3, votación. por Yo estoy ejemplo. seguro que, por ejemplo, Zulay Rodríguez va a impugnar lo de... Muy posible. Y es su derecho. Sí, claro, así es. Así que bueno, habrá Vamos a que, ver, habrá porque que hubo- estar expectante de eso, Hubo pero una elección, me recuerdo que no es la anterior, creo que es la antepasada, si mal no recuerdo, 14. que la asamblea estaba como de 71 diputados, había como 50 y pico nada más, porque todos los demás puestos estaban en veremos. veremos, sí, así es. Así que bueno, Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Ahmed. Éxitos y juventud ejerciendo la política
me gustó el eslogan de Vamos, la buena política es posible. Y continúa. Así es. Bueno, Empieza. se nos acabó el tiempo. Usted siga en Telemetro Radio con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.